¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo es para mí saludarles en la oportunidad de continuar con esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Biblia a través del programa Reavivados por su palabra. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, de compartir el estudio, y como siempre mi desafío es para que en forma personal tú tomes tu Biblia, la estudies para ti, saques tus lecciones y le permitas al Señor hablarte, y no solamente hablarte, sino fortalecerte para obedecer. Hoy estamos entrando a una nueva carta del apóstol Pablo. Estamos llegando a la primera carta a los Corintios, y de entrada yo quisiera manifestarles algunas, quizás la palabra no es la correcta, pero voy a usarla, algunos de los errores que comúnmente cometemos al pronunciar las epístolas paulinas. Y es que nosotros decimos por lo general Primera de Corintios, y no es Primera de Corintios, es Primera a Corintio, porque la carta fue escrita por Pablo a los Corintios. Así que es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera a Corintios. Cada vez que usted vaya a mencionar esta carta, igualmente segunda o primera a Timoteo, segunda a Timoteo, primera a Tesalonicenses, segunda a Tesalonicenses, debe usar la expresión a y no te. El capítulo número 1, estamos entrando hoy al capítulo número 1. Este capítulo el apóstol Pablo lo inicia identificándose Pablo llamado a ser apóstol por voluntad de Cristo. El apóstol va a reiterar, como lo hacen otras epístolas, el hecho de que él ha sido llamado directamente por Dios, que no ha sido llamado por hombres, que no ha sido la misma iglesia la que lo ha establecido como apóstol, sino directamente por Dios. Recuerda que el apóstol Pablo tenía en su contra el hecho de que no había sido parte de los 12 originales, así que no era parte de los apóstoles originales. Por eso él ratifica una vez más el hecho de que es llamado por Cristo. En el saludo también se menciona a Sóstenes, y pareciera que Pablo indicara que él es el coautor de la carta, pero no es así, no es correcto. Vamos a mirar que el resto de la epístola, el apóstol Pablo va a hablar en primera persona del singular, va a hablar por él, gracias doy a Dios, he sido informado, etcétera, etcétera. Habla en primera persona del singular. Así que Sóstenes puede haber sido el secretario amanuense de Pablo, el que escribió la carta o el que la llevó. De alguna forma él estuvo involucrado allí en la redacción de la carta, en la elaboración o el envío de la carta, pero no es autor. Pablo es el único autor de esta epístola. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. ¿Sabe? Esta iglesia era para el apóstol Pablo una iglesia muy especial, porque aquí en esta iglesia ocurrieron varias cosas interesantes, según el capítulo número 18 del libro de los Hechos. En primer lugar, allí conoció a una pareja de amigos, a una pareja de esposos que serían sus amigos por siempre, que serían entrañables colaboradores, que serían hombres dados al evangelio. Aquila y su esposa Priscila. Ellos habían sido expulsados de Roma cuando el emperador había decretado que todos salieran de allí, y que todos los judíos, salieran de allí, y se habían radicado en Corinto. Y allí conocieron al apóstol Pablo, y desde entonces empezó entre ellos una amistad muy, muy especial. Fueron colaboradores. Otra cosa que ocurrió en este lugar fue que Pablo por todos los sábados predicaba tanto a judíos como a gentiles, pero tristemente los judíos se resisten al mensaje, critican el mensaje,
procuran estorbar el mensaje. Y entonces el apóstol Pablo sacude sus pies y dice: a partir de este momento me dedicaré exclusivamente a los gentiles. Así que es en Corinto donde el apóstol enfila su ministerio como el Señor había querido, o para lo que el Señor le estaba llamando, que era para que se dedicara a predicar a los gentiles. También en esta iglesia, cuando Pablo estaba allí predicando, fue acusado delante de Galión, que era como el gobernador de la provincia, el encargado de la provincia, y Galión desecha los cargos, pues son cosas de religión. Él dice: esto no lo atiendo yo. Pero algo más importante ocurrió en esta iglesia. Pablo recibió una visión. Yo me imagino que el apóstol Pablo estaba perturbado por todo lo que estaba ocurriendo. Era un ser humano. A veces uno lee las epístolas, o lee el libro de Hechos y piensa que Pablo era un superhéroe. Era un ser humano que también estaba muchas veces angustiado, preocupado, muchas veces pensando qué iba a pasar. Y aquí el Señor le da una visión, según el libro de Hechos capítulo 18, donde Dios le dice: no temas, solo predica, porque hay mucho pueblo en este lugar. Tengo mucho pueblo en este lugar. Así que durante año y 6 meses, el apóstol Pablo trabajó aquí en Corinto. Sigue diciendo en la carta, en el saludo inicial: santificados y llamados a ser santos. A la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Quizás es la misma expresión repetida. La santificación solamente la tienen aquellos que han aceptado por fe la sangre de Cristo Jesús. Solamente aquellos que han recibido a Jesús como el Salvador, que han permitido que Él viva en sus corazones, que Él viva en sus mentes, que sea el que trabaje en ellos. Y por supuesto es un llamado permanente, llamados a la santificación. Pudiéramos entender mejor la expresión llamados a ser santos. Y el apóstol Pablo bendice a la iglesia: gracias doy por vosotros, ustedes han sido enriquecidos. Va a recordarle a los corintios, a la iglesia en Corinto, les va a recordar las grandes maravillas, las grandes bendiciones que Dios ha hecho a través de ellos, o con ellos y para ellos. Les recuerda cómo fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable, cómo fueron llamados de la pudredumbre que era la ciudad de Corinto, una de las ciudades más perversas, una de las ciudades más pecaminosas. Han sido llamados, purificados, limpiados por la sangre del Cordero. Así que el apóstol en su introducción recuerda lo que son los corintios, de dónde vienen, qué son ahora, cómo han llegado a ser lo que son, para entonces entrar en lo que principalmente va a ser la razón de esta carta. Dice el apóstol Pablo que todos piensen una misma cosa. Mira qué interesante, porque esta expresión era una expresión griega usada sobre todo en los grandes, en la literatura del momento, y esto nos da a entender que el apóstol Pablo conocía la literatura griega, leía la literatura griega, la manejaba. Era una expresión común en esos ambientes intelectuales, que significaba estar de acuerdo. Y lo que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia no es a que piensen todos iguales, sino que avancen todos en igualdad, sintiendo todos una misma cosa, dice el apóstol Pablo, que significa estar de acuerdo, llamados a la unidad. Porque según se nos informa allí el apóstol Pablo, los de la familia de Cloé habían venido a
buscando a Pablo para contarles lo que estaba ocurriendo allá en Corinto. Y saben que cuando Pablo escucha lo que está ocurriendo, y lo que estaba ocurriendo es que habían división en la iglesia, habían 4 cabezas o 4 sectores visibles allí en la iglesia que contendían para ver cuál era mejor. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos, y otros que algunos piensan que pueden ser los mejores, pero no es correcto, eran igual de divisionistas que los demás. Decían ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, somos de Cristo. Pero tenían entonces en común estos 4 grupos que contendían para ver cuál era el mejor. Le daban importancia a su inicio en la vida eclesiástica. Le daban cierta importancia a quien los había bautizado, como si el instrumento, como lo vamos a ver más adelante que el mismo Pablo lo dice, como si el instrumento añadiera alguna virtud al bautismo. Definitivamente no era así. Ahora, cuando Pablo recibe esta información, y no solamente esta, sino de muchas otras cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, como lo vamos a ver en el transcurso de la carta, el primer impulso del apóstol Pablo fue viajar hasta allá, enfrentar el problema en forma personal. Pero Pablo entendió que si él iba, entonces no iba a ser de bendición, porque él iba a actuar con coraje. Prefirió escribir una carta, enviar la carta primero, que llegara a ella con la reprensión para luego él ir. Dice el apóstol Pablo, ¿acaso está Cristo dividido? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? En otras palabras, Pablo estaba indicándole a la iglesia que los instrumentos son simplemente eso, instrumentos. Somos nada, solamente útiles cuando estamos en las manos de Dios. No importa cuánta fama se pueda tener, no importa cuán grande se pueda hacer humanamente hablando, somos simplemente instrumentos en las manos del Señor. Yo recuerdo en una oportunidad que leí acerca de un predicador que le alababan. Y él dijo en su oración, Señor, ayúdame a recordar que soy un hacha en manos del hachador. El día que el hachador me deseche, entonces simplemente seré un hierro arrimado, un hierro arruinado. Así que, hermanos queridos, el apóstol Pablo nos recuerda la necesidad de la humildad, la necesidad de que entendamos que delante de Dios todos somos iguales. Es verdad, y algunos confunden esto con irrespeto. Es verdad que debemos respeto a nuestras autoridades eclesiásticas. Ellos están puestos por Dios y merecen respeto, consideración. Pero nunca entonces hará diferencia si mi entrada a la iglesia fue por fulano o por sultano. Me llama la atención porque el apóstol Pablo dice en esta carta que le da gracias a Dios porque no bautizó sino a poquitos. E imagínense, un apóstol, un predicador alegrándose porque no bautiza. Sin embargo, tenemos que entender la expresión desde la perspectiva de que Pablo dejaba que fueran sus colaboradores los que bautizaran primordialmente, mayormente, quizás evitando precisamente esto, que se le diera cierta santidad al bautismo porque lo realizaba el apóstol de los gentiles. Así que el apóstol Pablo dice, no me ha enviado Cristo a bautizar, sino a predicar. Y aquí hay una verdad para todos nosotros. El bautismo es un resultado. El bautismo es producido por el Señor. Nuestra responsabilidad, que no la puede hacer el Señor, es predicar, 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 sembrar la semilla, sembrar la palabra. Y cuando la sembramos, el Señor hará maravillas y milagros. El apóstol Pablo también va a resaltar en este capítulo que la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan.
en el ámbito en que Pablo está predicando, hablar de un Dios crucificado era locura. No se entendía. Por eso él dice locura para los griegos, tropezadero para los gentiles, locura para los griegos o los gentiles, tropezadero para los judíos. Pero cuando aceptamos al Señor, esa palabra de la cruz se convierte en un poder transformador, se convierte en un poder que nos lleva de victoria en victoria. Bendito sea Dios. La última parte de este primer capítulo, el apóstol Pablo va a resaltar el hecho de cómo trabaja Dios. Ha escogido lo menospreciado, lo vil del mundo, lo ha escogido Dios para que lleve la palabra de Dios. Ahora hay que entender bien esto. Lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí es la humildad del instrumento. Aquellos que entienden que son instrumentos de Dios no tendrán jactancia por lo que hacen, no estarán vociferando a los cuatro vientos lo que están realizando, no estarán haciendo alarde de su santidad, porque definitivamente entenderán que todo cuanto lo hacen es producto de Dios. Por eso en el verso 29 de este primer capítulo el apóstol lo aclara. Porque alguien pudiera decir, bueno, el evangelio no lo pueden predicar los ricos, ni los encumbrados, ni ninguna persona de renombre. No, si los ricos, los encumbrados y las personas de renombre entienden que son instrumentos en las manos de Dios y que la humildad debe caracterizar sus vidas, serán instrumentos muy útiles para la predicación del evangelio. Ahora también hay verdad que hay gente humilde que no tiene nada, que cuando llega a la iglesia y tiene un cargo y predica, entonces se cree y se crece humanamente hablando, también está en pecado. Por eso lo que Pablo está resaltando en esta última parte del capítulo 1 es nuestra necesidad de reconocer que somos instrumentos de Dios, que somos instrumentos del Salvador, que somos instrumentos de la gracia divina. Dios nos ayude a que eso pueda ser una realidad en tu vida y en la mía. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el primer capítulo de la carta a los Corintios. Por favor, Padre eterno, ayúdanos a entender nuestra necesidad de ti. Permítenos, Señor, darte nuestro corazón y nuestra vida. Santifícala en tu palabra. Elimina de nosotros todo aquello que nos separa de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas.